El tigre es un superdepredador perteneciente al orden carnívora y junto con otros gatos a la familia Felidae. Es del género Panthera, de los grandes felinos, junto con el león, el leopardo, jaguar y el leopardo de las nieves, con quien comparte mayor parentesco evolutivo. Su especie es tigris y su nombre científico Panthera tigris. En estudios realizados en 2015 por la Universidad de Bucknell, Pensilvania, analizando rasgos morfológicos, ecológicos y moleculares, se apoya la distinción de dos grupos evolutivos del tigre, en resumidas cuentas dos subespecies. La primera es Panthera tigris tigris, que incluye las poblaciones de tigre de Bengala, tigre malayo, de Indochina, el tigre siberiano y el tigre caspio, ya extinto. La segunda subespecie es Panthera tigris sondaica, que incluye a los extintos tigre de Java y de Bali, además de la pequeña población de tigre sumatrano. Es el felino más grande y a su vez el mayor carnívoro terrestre del planeta, hablando del tigre siberiano. Los enormes ejemplares de esta especie son tigres de las poblaciones de Bengala y Siberia. La variedad de tigre blanco carece del pigmento feomelanina, responsable del color naranja. Los tigres blancos son extremadamente inusuales en la naturaleza, por lo que todos los que existen actualmente en cautividad descienden de un tigre de Bengala llamado Mohan, capturado en la India por Mojarajá de Rewa. Este ejemplar fue cruzado con su propia hija no blanca, perpetuando así a los tigres blancos. Históricamente se conocen tigres devoradores de hombres, como el caso de una tigresa de Bengala conocida como tigre de Champawat, responsable de 436 muertes en Nepal y Kumaon, India. Un estudio de secuenciación del genoma completo de 32 tigres, publicado en 2018, indica que el ancestro común más reciente de las subespecies de nuestros días vivió hace aproximadamente 110.000 años. Estos gatitos tienen la fuerza suficiente para aplastar cráneos de ganado doméstico de un zarpazo y devorar 50 kilogramos de carne en una sola sentada. Sus caninos son los más largos entre los felinos vivos, con hasta 9 centímetros. A diferencia de leones machos, los tigres permiten que las hembras y cachorros se alimenten de su presa, incluso antes de él terminar de comer, sin importar el parentesco. Parecen comportarse amistosamente. Se sabe de un caso en Ranthambore, India, donde un tigre de Bengala macho crió, defendió y hasta entrenó a 2 cachorros huérfanos después de que su madre muriera por una enfermedad. El híbrido resultante de la cruza de un león macho y una tigresa se conoce como ligre, un felino gigantesco de hasta 450 kilogramos. Los cazadores siberianos creen que los tigres son capaces de imitar a la hembra en celo de ciervo wapiti, para así atraer y capturar a los machos. Tienen un cuerpo bastante musculoso, con extremidades poderosas, un pelaje denso y pesado que va desde naranja hasta marrones, con áreas ventrales blancas. Las rayas le permiten romper la silueta para camuflarse en la vegetación. Sus pupilas son circulares, con iris amarillo. Los machos miden de 250 a 390 centímetros sin contar la cola, que supera la mitad del cuerpo. Pesan de 90 a 300 kilogramos, mientras que las hembras miden de 200 a 275 centímetros, pesando de 65 a 167 kilogramos. Respecto a los sentidos, su olfato es menos agudo que la vista y el oído. En cuestión de color, existe el tigre blanco, el dorado y el blanco sin rayas, además del clásico color naranja. Son animales territoriales. Sus territorios pueden extenderse por cientos de kilómetros. El olor juega un papel importante, desde la delimitación territorial hasta indicar la disponibilidad de hembras reproductoras. El potente rugido del tigre se puede escuchar hasta 3 kilómetros de distancia. ¿Cómo suena un tigre? Viven de 10 a 15 años en libertad, y el ejemplar cautivo más viejo registrado vivió 26 años. Viven en grandes territorios, siempre y cuando cubran sus necesidades de presa. Como se observa en el mapa, su distribución en el continente asiático va desde Siberia a Rusia hasta Sumatra, Indonesia, en bosques subtropicales, bosques templados y tropicales. También viven en matorrales, praderas, bosques ribereños y pantanosos. Su menú predilecto son los ungulados, es decir, mamíferos con dedos impares como ciervos y jabalíes. Las poblaciones de tigres prosperan donde sus presas se mantienen estables. También pueden comer gaures, uapitís, leopardos, pitones, osos, cocodrilos, peces, monos, crías de elefante asiático y hasta humanos.
La hembra es consistentemente más pequeña que el macho. Se cree que el tamaño corporal está directamente relacionado con el clima y por lo tanto con la termorregulación. Los tigres se aparean todo el año. Los machos alcanzan la madurez sexual de los 4 a 5 años y las hembras de los 3 a los 4. La gestación dura aproximadamente 102 días y los cachorros permanecen con la madre 2 años antes de independizarse. Su único depredador es el hombre, ya que los tigres se encuentran en la cima de la cadena alimentaria en ecosistemas donde habitan. Aunque pueden tener conflictos violentos con leopardos, hienas rayadas, lobos, osos, pitones y cocodrilos. Los cocodrilos y los osos pueden llegar a matarlos. Actualmente la población mundial tiende al decremento, con un rango de 2.150 a 3.160 ejemplares maduros. Se encuentran en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde principios de 1900, la población de tigres ha perdido por lo menos el 93% de su rango histórico. Por ende, ha desaparecido de regiones completas, como Asia Oriental y las islas de Java. India alberga actualmente la mayor población de tigres. Las tres principales amenazas son la caza furtiva directa, pérdida de hábitat y agotamiento de presas, y en parte la alta densidad humana. En el año 1940, el tigre siberiano se encontraba al borde de la extinción con 40 ejemplares en libertad, por lo que la Unión Soviética comenzó a controlar la caza furtiva, elevando la población a varios cientos. Actualmente los esfuerzos de conservación son dirigidos por gobiernos locales y ONGs, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Gracias al Tratado CITES, para 1993 quedó prohibido el comercio de partes de tigre, disminuyendo su uso para la medicina tradicional china y asiática en general. Entre 1970 y 1993, Corea del Sur importó casi 9.000 kilogramos de huesos de tigres. Los tigres son de las grandes especies animales con mayor valor simbólico, cultural y atractivo popular de la humanidad, ocupando un lugar destacado en la mitología y folclore antiguos. Países asiáticos como China son los principales consumidores de ingredientes exóticos provenientes de este y muchos otros animales para la medicina tradicional. Como muchos sabemos, estos remedios naturales no funcionan ni están comprobados. Idealmente, una medida de conservación importante sería evitar el consumo de garras, dientes, huesos, pieles y otras partes de estos felinos. Además, se pueden hacer donaciones a diferentes programas de organizaciones internacionales que cubren los gastos de conservación de especies vulnerables, incluyendo al tigre. Gracias por ver y hasta el próximo video.